Ahí está. Escaneo de alta velocidad ofrece tiempos de respuesta cortos para detectar de forma segura los objetos que viajan a altas velocidades. El software de configuración SOPA-CT cuenta con asistente para una configuración rápida. Aquí también lo que es importante que ustedes se den cuenta es que nuestro software SOPAS-ET es uno de los que más usamos. Realmente, pues básicamente nomás tenemos dos softwares, que es el SOPAS-ET y el software de seguridad. Que hoy en día de seguridad tenemos algunos softwares, por ejemplo, tenemos el CDS, que era para las barreras anteriores, tenemos por ejemplo, el Safety Designer, que es un nuevo software que va a sustituir al CDS, por eso tenemos dos en este momento, pero realmente debería haber solamente uno, que es el Safety Designer, que ya se le están cargando equipos, ya está haciendo la migración hacia allá de los otros equipos, para que dentro de un tiempo relativamente corto todo se haga con el Safety Designer y el CDS ya quedó en el olvido. Bueno, la inmunidad a la luz ambiental permite mayor confiabilidad. Las interfaces integradas y los bloques de funciones reducen el tiempo y el esfuerzo involucrados en el proceso de puesta en marcha. Mantenimiento simple sin la necesidad de personal especializado, gracias a la función de clonación IO-Link. Miren, aquí esto también es importante, estos equipos de automatización prácticamente no llevan mantenimiento. Por ejemplo, en este caso lo que tenemos que hacer simplemente pues es mantener limpias las áreas tanto del emisor como del receptor, que es donde se encuentra el objeto, no el objeto, es donde se encuentra, para identificar qué punto es ese, es donde se encuentra la mica que aparentemente es de plástico. Por ahí sale el gas. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener esa zona limpia, evitar que se acumule polvo, evitar que se acumulen suciedades que puedan bloquear la salida de los gases. Entonces el mantenimiento realmente es simple y aparte de que es simple, la funcionalidad de IO-Link nos permite ver cómo se encuentra nuestra cortina. Podemos ver diagnósticos por medio de IO-Link. Industria donde tenemos que aplicarlas, pues realmente hay muchos puntos de aplicación para estas cortinas, realmente vale la pena tenerlas para personas que necesiten estar seguros que sus ensambles o que sus productos o que las refacciones que están recibiendo realmente midan lo que deben de medir. Entonces las podemos aplicar, por ejemplo, la industria del embalaje, ahí es campo totalmente fértil para nuestras cortinas, ¿no? Es la aplicación normal, la aplicación, digamos, más adecuada para nuestras cortinas. En logística, medición de volumen, por ejemplo. En logística, orientación de paquete. En logística, medición y altura en sistemas de almacenamiento dinámico. Los sistemas de almacenamiento dinámico son grandes bodegas en donde se almacenan cosas ahí. Puede ser que alguien nos esté rentando un tramo de bodega para almacenar nuestros productos que en este momento no estamos utilizando, pero sí queremos que se guarden, no queremos deshacernos de ellos. Entonces vamos a uno de estos dispositivos de almacenaje automatizado, entonces entregamos nuestro producto, lo toma un montacargas automático, se retira, detecta dónde hay un hueco para guardar nuestro producto, lo guarda ahí y guarda en algún archivo la ubicación de nuestro producto para cuando quiera ir a buscarlo, lo encuentre de manera fácil y sencilla. Máquinas herramientas, también se usa mucho en máquinas herramientas para medir piezas y herramientas precisamente. En tecnología de transporte, para detectar la separación y calificación. En industria de alimentos y bebidas, para detección de botellas, por ejemplo. En máquinas herramientas, para medición del ancho de la banda.
Características del producto MLG2. Diferentes separaciones de haz, desde 2.5 milímetros hasta 50 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Es la resolución de la cortina. O sea, los haces pueden estar tan cerca uno de otro como 2.5 milímetros o pueden estar tan alejados unos de otros como 50 milímetros. Alturas que van de 1.30 a 3.140 milímetros. Ay, traigo que espera. O sea, esto significa que podemos tener alturas de automatización, de barreras de automatización, hasta de 3 metros. O sea, realmente es tremendo esto, ¿no? Rango de operación de 2 metros, 5 metros u 8.5 metros. Es la separación que hay entre el emisor y el receptor, la separación que puede haber. Tiempo de respuesta muy corto, configuración conveniente utilizando la interfaz del software SOP-ACT, detección de objetos transparentes, resistente al polvo y a la luz solar, aplicaciones integradas que incluyen detección de objetos, clasificación de alturas, etc. Aquí tenemos nuestra cortina y aquí tenemos algunos de los componentes, por ejemplo, MLG2 ProSender. Tenemos un emisor y un receptor, como siempre. Tenemos un receiver, que puede ser este, por ejemplo, y tenemos un módulo de Fieldbus, que es el que va a hacer que toda la información que este módulo recabe la envíe vía bus de datos al PLC o algún dispositivo que sea el que esté controlando estas aplicaciones. El emisor tiene una conexión para la fuente de alimentación, y la sincronización. El receptor tiene una conexión para el módulo de bus de campo. Este es el receptor, este es el receptor y este es el módulo de comunicación de bus de campo. El módulo de bus de campo tiene una conexión Ethernet para configurar a través de PC, notebook, dos conexiones Ethernet para el bus de campo, una conexión para la fuente de alimentación y una conexión para el receptor. O sea, aquí tenemos 4 salidas, que va a ser una conexión para el bus de campo a través de PC Notebook, dos conexiones Ethernet para el bus de campo y una conexión para la fuente de alimentación. Principio de medición. Siempre que no haya ningún objeto ubicado entre los elementos emisor y receptor, la luz de los haces emisores caerán sobre los receptores. Si un objeto se encuentra entre emisor y receptor, los haces de luz serán bloqueados dependiendo del tamaño del objeto. O sea, la forma de funcionamiento pues es muy fácil, ¿no? Muy intuitiva. Tenemos el emisor, tenemos el receptor, tenemos una cierta resolución que es la distancia entre haz y haz, y si no hay nada aquí en medio de estas dos cortinas, pues simplemente la cortina está en un estado de salud perfecto, no hay invasión de su campo, no hay nada que medir, está todo correcto. Sin embargo, cuando cae un objeto aquí adentro, entre estos haces un objeto que caiga aquí adentro, en ese momento la cortina nos va a indicar, por ejemplo, cuánto mide ese haz en función, ese objeto, perdón, en función de cuántos haces se bloquearon. Y por ejemplo, en este caso, la resolución de los haces es la que está marcada aquí con el número 2. Es la distancia entre un haz, entre este y este. Esa es la resolución de la cortina. Entonces nos sirve para hacer mediciones, nos sirve para detectar presencia de producto, nos sirve para hacer conteos, etc. El área de detección está determinada por la altura. Esa es la altura de monitoreo desde aquí, de donde empieza el primer haz, hasta donde termine el último haz. Ese es el área de monitoreo. El área de detección está determinado por la altura y el rango de detección de la cortina. El rango de detección es qué tan lejos está el emisor del receptor. Vamos a medir así. Entonces vamos a tener un área de medición que
que va a tener una cierta altura por una cierta anchura. Y ahí es donde vamos a poder hacer nuestras mediciones. La altura de monitoreo está determinada por la separación entre haces y el número de haces. El rango de detección de la cortina es la distancia entre el emisor y receptor. O sea, entre emisor y receptor. Ese es el rango de detección de la cortina. Separación entre haces. Fíjense, aquí está lo que me preguntaban acerca de la separación entre haces de la resolución. Para lograr diferentes niveles de medición, la cortina MLG2 está disponible con diferentes separaciones de las. Por ejemplo, aquí cada haz está separado de su compañero 2.5 milímetros. O sea, muy poca separación, quiere decir que tiene muy buena resolución en este momento. 2.5 milímetros. Podemos tener otra de 5, podemos tener otra de 10, otra de 20, otra de 25, 30 y hasta 50 milímetros de separación. Sincronización de la MLG2. Miren, cuando tenemos un sistema de emisor-receptor de cortinas, normalmente necesitamos que esas dos cortinas estén sincronizadas. Esto quiere decir que el emisor y el receptor se sincronizan entre sí electrónicamente. Por lo tanto, una conexión eléctrica entre el emisor y el receptor es necesaria. Entonces necesitamos tener una conexión eléctrica entre emisor y receptor. ¿Qué cosa es esto? Es un cable simplemente. Teach. Durante el proceso de aprendizaje, los umbrales de conmutación para todos los haces son individualmente ajustados. Fíjense, esto es importante. Durante el proceso de aprendizaje, o sea, de teach, los umbrales de conmutación para todos los haces son individualmente ajustados según el rango de detección y las condiciones ambientales. Una vez que se haya completado la enseñanza, se puede garantizar que la configuración ya no cambie. De lo contrario, se tendrá que llevar a cabo otro proceso de teach. Pues sí, el proceso de teach es automático y la cortina va a aprender con los parámetros que en ese momento tenga activados. Calidad del teach. La calidad en la enseñanza indica el éxito del proceso de enseñanza. Las MLG2 calculan este valor en función de la calidad del nivel de luz recibido. O sea, las cortinas se dan cuenta si la enseñanza está bien hecha o no, en razón de qué tanta cantidad de luz cae a nuestro sistema receptor. Si cae mucha luz, pues quiere decir que nuestro sistema está bien alineado, está sólido, está fuerte. Pero si cae poca luz, pues quiere decir que estamos recibiendo la luz a lo mejor de rebote de algún lugar que no están bien alineadas las cortinas, etcétera. Las MLG2 calculan este valor, el de calidad de teach, en función de la calidad de luz recibido. El valor permanece constante hasta que se lleva a cabo otro proceso de aprendizaje. Cegado de haces. Acuérdense que cuando cegamos 1, 2 o 3 o 5 o 10 haces de una cortina de seguridad, de lo que estamos hablando es de blanking. Y puede ser blanking flotante o blanking fijo. Estamos hablando de blanking, acuérdense. No es lo mismo blanking que muting. En el muting nosotros desconectamos toda la cortina de seguridad durante un momento para que entre o salga material de la zona de trabajo. Pero el blanking es cuando bloqueamos 2 o 3 o 4 haces de una cortina para que no funcionen esos haces. Entonces no es lo mismo muting que blanking. Por decirlo de alguna manera, durante el muting apagamos toda la cortina, todos los haces.
Durante el blanking apagamos solamente unos pocos haces. Entonces, digamos, podríamos decir que el blanking es un muting, pero parcial nada más. No se bloquea toda la cortina, sino solamente 2 o 3 haces por ahí dejan de funcionar. Entonces, aquí lo que nos dice es que los haces pueden cegarse individualmente, por la razón de que cada uno de esos haces se controla de manera individual también. Entonces nosotros tenemos haces inteligentes que nos permiten hacer el trabajo de manera mucho más adecuada. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una cortina que su área de verificación es desde aquí hasta acá, pero resulta que estos primeros haces fueron nominados para que tuvieran un blanking. Aquí dice el número 2, blanket beams. Entonces, al estar bloqueados estos haces, si algo pasa por aquí, por esta área de la cortina, no se va a dar cuenta de que va a pasar algo por ahí. No lo va a ver, no lo va a detectar. ¿Por qué? Porque estos haces están bloqueados y estos haces momentáneamente dejan de trabajar con la cortina. Para medición de longitud, anchura y altura. Una pregunta, disculpe. Sí, sí, adelante. Ese blanking podría ser dinámico en función de cierta cantidad de productos que pasen a diferentes horas del día, habilitar de forma, deshabilitar de forma remota cierta cantidad de haces y quizá un par de horas después variar los haces que van a estar desactivados o sencillamente habilitarlo de nuevo. Es correcto, se puede hacer así definitivamente. Usted puede determinar en qué momento quiere empezar a utilizar el blanking, en qué momento quiere alterarlo y en qué momento quiere quitarlo. Claro que sí, esa es una facilidad que se tiene con este tipo de cortinas. Claro que sí. Gracias. Entonces, para medición de longitud, anchura y altura, dice aquí tiempo de escaneo. En el MLG2 no todos los haces están activos al mismo tiempo. En cambio, un haz de luces activado después del otro, comenzando desde abajo. O sea, aparentemente todos estos haces estuvieran prendidos al mismo tiempo, cosa que no es cierto. Primero se enciende este, luego se enciende este, luego se enciende este y se apaga, luego se enciende este y se apaga, se enciende este y se apaga. La cortina va recorriendo toda su área de seguridad desde abajo hasta arriba. Y así es como va cortando haces uno por uno, pero es tan rápido que a nosotros nos pareciera que todos están activados al mismo tiempo. No, no están activados al mismo tiempo, solamente uno por uno, pero de manera muy, muy rápida. Miren, aquí está lo de los haces cruzados. Aquí está lo de los haces cruzados. Tiempo de escaneo con la función de haces cruzados. Cuando la función de haces cruzados está habilitada, se recibe el haz de luz de un LED emisor por 3 diodos receptores en 2 escaneos. Esto duplica el tiempo de exploración. Normalmente siempre hemos dicho que emisor, cada emisor que tenemos aquí emite su luz para cada receptor que tenemos acá. Y este va para acá también, y este va para acá también, uno a uno. Pero en este tipo de cortinas y en este tipo de aplicaciones, los haces se mandan cruzados, de tal manera que un haz del emisor bañe 3 receptores de acá. Si ustedes se fijan, fíjense cómo se va abriendo el haz. Entonces aquí baña este receptor de arriba, baña el del centro, que sería el único que debería estar bañando, pero baña 3, baña el del centro y baña el de abajo. Y baña el de abajo. ¿Esto para qué se hace? Pues para aumentar el nivel de sensado de la cortina, para que tengamos más haces y no sea difícil que se nos vaya un objeto por aquí sin medir.
Porque fíjense, si ustedes se fijan aquí al centro, si ustedes se fijan aquí al centro, la resolución cambia a la mitad de la cortina por medio de este uso de haces cruzados. Porque miren, la resolución normal de la cortina este es un haz, este, 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 este. O sea, la resolución normal de la cortina sería esa. Pero con la tecnología de haces cruzados, entonces tenemos este del medio que no se tenía y este del medio que no se tenía, este otro del medio que no se tenía, y de esa manera nosotros hacemos nuestra cortina, digamos que más eficiente o más con mayor resolución, siempre y cuando estemos midiendo al centro de la cortina. Eso es muy importante. Necesitamos medir al centro de la cortina. Porque si ustedes miden aquí, por ejemplo, pegadito, si ustedes se fijan aquí, la resolución no cambia. Es desde acá hasta acá. Lo que vendría siendo desde acá hasta acá. Pero aquí en este punto sí existe un haz en el centro que divide en dos esta área, digamos, muy grande. Eso era lo que... Entonces se utiliza esta tecnología de haces cruzados para hacer que nuestra cortina sea todavía una cortina de mayor resolución. O sea, que detecte objetos más pequeños. ¿Sí queda claro esto de los Sí. haces cruzados? Ok. Una pregunta. Sí. En esa cortina, las dos son emisoras y son receptoras. No, no, este sería el emisor nada más y este sería el receptor. El emisor en este sistema de haces cruzados emite su haz central como siempre lo ha hecho, Sí. que va a su receptor. Pero en este caso, como abre hacia arriba y hacia abajo, se abre la posibilidad de que el haz que sale para arriba bañe el receptor de arriba y de que el haz que sale hacia abajo bañe el receptor de abajo. Sí, correcto. Está muy bien eso. Yo tengo una pregunta. Sí, El, en el caso de la DITEN, básicamente el receptor y emisor están integrados y entonces el elemento receptor como tal recibe, vamos a suponer, el haz de arriba lo recibe internamente, lo redirige y sale por un punto a 30 a 300 milímetros o a 500. correcto. Tanto con esta cortina como con la DITEN, ¿qué tanta precisión cabe en la altura los dos cuerpos? Porque no solamente que estén en el plano vertical, frente a frente, sino que la altura, la diferencia podría ser crítica o hay alguna flexibilidad en cuanto a eso. Mira, aquí estamos hablando de dos cortinas diferentes. Esta Sí, es una cortina de medición de automatizaciones de medición y por lo tanto necesitamos que sea que tenga mucha resolución. Y para que tenga más resolución de la normal, hacemos este procedimiento de cruzar los haces para que la resolución se cambie a la mitad. En el caso del Anditem, por ejemplo, ahí lo que estamos haciendo es detectar una función de seguridad. ¿Qué vamos a detectar? La presencia de un cuerpo humano atravesando su ingreso hacia un área restringida. Eso es lo que hacen las DITEM. Entonces, esas cortinas pueden tener una resolución muy, muy grande porque lo que van a detectar es nuestro cuerpo, que puede ser, por ejemplo, desde la altura de la rodilla hasta la altura de nuestro pecho. Entonces, no necesitamos una resolución muy fina. Entonces, por eso es que podemos tener allá resoluciones hasta de 30 centímetros, por ejemplo. Hasta de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque lo que vamos a detectar son cuerpos. Un cuerpo mide mucho más de 30 centímetros. O una persona promedio medirá 170 centímetros. Entonces va a ser detectado perfectamente bien por la cortina DITEM, por el sistema de multias, sistema de seguridad multias. Entonces te repito, en este caso, como es una cortina de medición y a nosotros nos interesa medir dispositivos
u objetos pequeñitos, pues por eso es que buscamos tener la mayor resolución. Entonces son dos cortinas diferentes, son dos aplicaciones diferentes, son dos resoluciones diferentes y realmente no hay punto de comparación entre las dos, son totalmente distintas. ¿Sí te queda clara la respuesta, José? Sí, sí, claro que sí. Pero, por ejemplo, en la DITEM tenemos al mismo tiempo el emisor receptor. La zona de recepción es una zona corrida, de forma tal que no me importe mucho si el elemento reflector verticalmente no está a la misma altura que el emisor receptor. Mira, yo creo que aquí lo que pasa es lo siguiente. Se me hace que estás confundido, pero no son las DITEM, son las mini twin. Las cortinas mini twin, esas sí tienen la mitad de la cortina es emisora y la mitad de la cortina es receptora. Y lo mismo pasa acá. La mitad de la cortina es receptora y la mitad de la cortina es emisora. ¿Para qué? Para que esta columna sea exactamente igual a esta y tengan el mismo número de parte, el mismo número el número modelo, todo es igual porque son exactamente idénticas. Entonces eso se hace para que tú en tu almacén, si tienes muchas cortinas instaladas en tu planta, no tengas tantos emisores y tantos receptores, sino tienes solamente una columna que te va a servir para las dos cosas. Pero eso es únicamente con las mini twin. Únicamente con las mini twin, esa es la característica de las mini twin, que tú pones la cortina, por ejemplo, en todos lados se te recomienda que pongas las cortinas iguales. Esta, por ejemplo, así como está, te dice sí hacia arriba, y esta que dice sí hacia arriba, así es como se recomienda que se pongan estas. Pero en las mini twin se recomienda que esta vaya de cabeza. ¿Para qué? Para que esta zona de aquí de nuestro emisor, que es una zona emisora, corresponda con esta zona de acá, que es una zona receptora. Y de esta parte de abajo, esta zona receptora, corresponda con esta zona de aquí, que es una zona emisora. Pero eso sucede nada más con las mini twin, nada más. ¿Sí era esa tu pregunta, José? Oh, sí, 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 muchas gracias. Ok, correcto. Tiempo de escaneo con escaneo de alta velocidad. Con el escaneo de alta velocidad, varios haces están activos en cada ciclo. Esto reduce el tiempo de escaneo por un factor variable. ¿Qué se hace cuando queremos que la cortina escanee a altas velocidades? Pues ya vimos que se va escaneando de uno más otro, de uno por uno se va escaneando. Pero cuando nosotros queremos escanear de alta velocidad, digamos que dividimos la cortina en partes y escaneamos en partes por más de un haz. Por ejemplo, en vez de escanear de uno por uno, aquí vamos escaneando de 1, 2, 3, 4, 5, de 5 haces 5 en 5. Aquí vamos escaneando de 5 en 5. Entonces, de esa manera amortiguamos o hacemos no tan largo el tiempo de escaneo. Que igual esto realmente, acuérdense, esto no es de seguridad, esto es de medición. Entonces aquí el tiempo de escaneo pues realmente no debería de afectarnos tanto, porque además estamos hablando de milisegundos, ¿no? No es un tiempo muy largo, no es un tiempo que nos va a ocasionar grandes problemas, pero bueno, si tuviéramos la necesidad que el escaneo se haga de manera muy rápida, pues lo podemos hacer también dividiendo la cortina en partes, como lo que estamos viendo aquí. Aquí está el haz cruzado. Aquí está el haz cruzado, miren. Este haz que normalmente debería salir de aquí a su receptor, ahora sale de aquí, pero baña del receptor anterior el normal que debería de bañar y el receptor posterior o siguiente, vamos a decir,
¿Para qué? Para hacer la recepción, para hacer la resolución más eficiente al centro de la cortina. Fíjense ustedes, aquí en este punto del centro de la cortina, la resolución normal sería aquí, acá, acá. O sea, es una resolución grande, pero por medio de estos haces que mandamos cruzados, la hemos partido por mitad. Esa resolución ahora es por mitad. Dice aquí, las cortinas de luz envían secuencialmente un haz tras otro. Eso lo hemos estado viendo, envían uno, otro, no envían todos al mismo tiempo, sino van enviando de uno por uno. Cuantos más haces tenga una cortina de luz, mayor será el tiempo de respuesta. Esto queda claro, ¿verdad? Porque van pasando de uno por uno. Entonces, entre más haces haya, pues mayor tiempo de respuesta. La cortina MLG2 Pro puede enviar hasta 3 haces a la vez. O sea, puede enviar hasta 3 haces a la vez, que es 1, 2 y 3. Esta característica disminuye el tiempo de respuesta en 3 veces, o sea, lo corta en 3. El escaneo de alta velocidad no se puede utilizar en todas las circunstancias. Necesitamos analizar si nuestro escaneo de alta velocidad lo podemos aplicar a nuestra aplicación o no, de acuerdo al proceso que estamos haciendo. El uso depende de la altura de detección y el rango. Si el emisor y el receptor están separados por una gran distancia, la distancia de 1 pulgada también es alta. La distancia de 1 pulgada también es alta. La distancia de 1 también es alta, no lo entiendo muy bien qué nos quiere decir. El receptor B podría detectar la luz del transmisor A si la altura de detección es pequeña, la distancia 2 también es pequeña. El emisor A podría irradiar al receptor B. El emisor A podría irradiar al receptor B. ¿Ok? Para facilitar su uso. El tiempo de respuesta más bajo, dependiendo del rango y la altura de detección, se pueden encontrar en los datos técnicos. Además, SOPAS realizará todos los ajustes automáticamente. No me queda muy claro esto, pero lo que me está diciendo, lo que entiendo, es que si esta distancia de separación es muy grande, entonces este haz, en vez de bañar solamente a este de aquí, podría incluso bañar a este de acá. Entonces ahí ya empezaríamos a tener ciertas características diferentes de sensado con nuestra cortina. Ahora vamos a seguir más adelante a ver qué nos dice. Ah, no, ya no nos dice más. Bueno, pues aquí nos dice que los ajustes los va a hacer todos, el SOPAS los va a hacer de manera automática. Así es de que, bueno, pues no nos preocupemos mucho por esta cuestión. Ahí el software nos va a decir qué podemos hacer para que la medición salga correcta o qué no debemos hacer para que la medición salga correcta. Objeto mínimo detectable. Con función de haces separados. Con función de haces separados. Para que un objeto sea detectado continuamente debe de cubrir completamente al menos un haz. Debe de cubrir completamente al menos un haz. Este objeto número 2 no cubre ni totalmente este haz, ni totalmente este haz. Entonces este objeto pudiera ser que no estuviera detectado. Para detectar un objeto, normalmente lo que decimos es que debe de ser por lo menos el ancho de la resolución de la cortina. ¿Qué es la resolución? Es la distancia entre haces más la anchura del haz. Entonces aquí tenemos que un objeto que por lo menos tiene el ancho de la resolución de la cortina, siempre va a tapar por lo menos un haz. Siempre donde esté, donde se mueva, donde se desplace, siempre va a tapar por lo menos un haz. Entonces esto es lo que se conoce como MDO o Minimum Detectable Object, o sea, el mínimo objeto detectable. Tiene que ser por lo menos el tamaño de la distancia entre haces más la anchura de los haces.
Mira, aquí están los haces cruzados otra vez. Objeto mínimo detectable con función de haces cruzados. La función de haz paralelo, esta es la función de haz paralelo. Todos los haces son paralelos entre sí. Nada más. La función de haz paralelo se usa para medir por defecto o por default, digamos. Como la cortina llegó, así se pone y así se mide, ¿verdad? Por default. Con la función de haz paralelo, cada haz de luz es recibido solo por el elemento receptor situado directamente enfrente. Es correcto. Con la función de haz paralelo, enviamos un haz que solamente es recibido por el receptor que está enfrente, nada más. Con la función de haz cruzado, que es esta, con la función de haz cruzado, un LED emisor proyecta haces a varios LEDs receptores. O sea, un LED emisor, por ejemplo este, proyecta luz al que está enfrente de él, pero también al que está arriba y también al que está abajo. O sea, está cruzando los haces hacia arriba y hacia abajo también. La función de haz cruzado aumenta la precisión de la medición y permite la detección de objetos más pequeños. Permite la detección de objetos más pequeños. Miren, aquí nosotros tenemos el haz normal, pero aparte tenemos un pequeño haz que viene por aquí y viene cerrándose y llega hasta acá. Y aquí tenemos el siguiente haz, ya este es el siguiente haz. Entonces, con este haz que tenemos aquí cruzado, nosotros podemos aumentar la resolución en 25%. Aquí le estamos bajando el 25% de la resolución. Aquí le estamos bajando al 50%, porque aquí entre un haz y otro tenemos otro haz en medio que se forma por el cruce de los dos haces. El que baja de una y el que sube de otra. Entonces aquí nos generan otro haz, digamos que virtual. Entonces aquí la resolución se vuelve más amplia todavía. Se requiere una distancia mínima entre el emisor y el receptor para la función de haz cruzado. Claro, la distancia que deben de estar separados estos afecta cómo va a funcionar esto. El tamaño de objeto mínimo detectable depende de la posición del objeto dentro del área de detección. ¿Es correcto? Un objeto que nosotros detectamos aquí como el número 3, aquí este es el objeto mínimo detectable. Un objeto más pequeño no lo podemos detectar. Este sí es detectable, este no. Pero cuando hablamos de haces cruzados, el tamaño del objeto mínimo detectable cambia. Y este objeto mínimo detectable en esta zona de aquí para acá se vuelve 25% del normal. Aquí en esta zona se vuelve hasta 50% del normal y aquí vuelve a ser 25% del normal. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo 1, 2, 3, 4 haces. Aquí del 50% porque estamos viendo 1, 2, 3 haces. Y aquí otra vez 1, 2, 3, 4 haces. Entonces tenemos más haces en las orillas que en el centro. Y como tenemos más haces en las orillas, el objeto mínimo detectable en las orillas puede ser incluso menor. Esa es la ventaja. La detección del objeto mínimo detectable, aquí nos quedamos, sí. La detección del objeto mínimo detectable, por lo Una tanto, solo es pregunta, posible en el área central B. Sí, adelante. una pregunta, por ejemplo, ¿y cómo Sí. él sabe que el haz más cercano a 25% está, como dice, obstruido? Porque él compara de Porque, una cortina a otra. porque a la hora que tú haces la programación de la cortina te va a decir qué separación debes de tener para lograr una situación como esta. En el SOPAS ahí tú vas a ver cuál distancia es permitida, cuál distancia no es permitida. Entonces, aquí tu objeto mínimo detectable va a ser más pequeño porque tenemos 4 haces.
Aquí va a ser más Se pequeño porque podría, tenemos 3. se ¿Sí? podría decir entonces que entre un haz y otro, por ejemplo, digamos que por ejemplo hay 10 milímetros de Ajá, separación. Entonces, sí. si estoy cerca del 25% del área, digamos que la opción, digamos que el rango sería 2,5 milímetros. Es correcto. Ok. Y aquí sería de 0,5. Porque aquí se ve claramente que estamos dividiendo entre los haces normales, es este y este. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Y aquí estamos dividiendo esta distancia desde aquí hasta acá en 2 con estos haces que se cruzan aquí. Entonces, por lo tanto, la resolución en este punto o el objeto mínimo detectable puede ser de la mitad. Y aquí en este punto puede ser del 25% porque esta distancia es igual a esta distancia y esta distancia es igual a esta distancia. Entonces estamos dividiendo en 4. Estamos dividiendo en 4. Correcto. Me parece muy interesante, porque una cosa es lo que se puede hacer con el software y otra la condición geométrica en base a la separación entre cortinas. Claro, Ya es eso es algo que correcto. se supone que habría que buscar despacio en la literatura y el manual de la cortina para ver cuáles son las distancias óptimas para lograr Es eso. correcto. Así Eh, es, efectivamente. en función de la distancia, entonces es posible que ese 25% no sea efectivo como tal. Claro, pero donde no sea efectivo te van a decir no las pongas a esta distancia. Ok, fantástico. No, Muy bien, no te gracias. van a permitir instalarlas a una distancia errónea. O por lo menos la puede instalar, pero lo único que va a disfrutar va a ser del trabajo de las paralelos. Claro, es correcto, es correcto. Entonces aquí vemos cómo funciona esto, ¿no? Aquí tenemos un objeto mínimo detectable con los dos haces paralelos, digamos. Esto es lo que normalmente detectaríamos con el haz normal. Pero si aquí nos damos cuenta, estamos dividiendo esta distancia en otras distancias más pequeñas, ¿no? Por el objeto por el haz cruzado. Entonces dice, gracias al nuevo ASIC, una ASIC es una tarjeta electrónica que lleva la cortina que fue diseñada por SIC. La tarjeta ASIC es una tarjeta de control. Entonces con esa tarjeta de control es que se logran estas configuraciones de trabajo. Gracias al nuevo ASIC se puede ajustar individualmente. De este modo, el umbral de conmutación se puede ajustar con mayor sensibilidad, con el resultado de que reduce el MDO. Entonces, eso es lo que nos está diciendo que nosotros vamos a saber cómo aplicar este sistema con base a la información que nos va a regresar la tarjeta ASIC en este caso. Modo normal, espacio entre haces, 2,5 milímetros más 1 milímetro del diámetro del haz. O sea, en este caso el objeto mínimo detectable sería de 3,5 milímetros. Acuérdense, distancia entre haces más la anchura del propio haz, 3,5 milímetros. Y con el modo de alta resolución, vean lo que pasa. Aquí el umbral de switcheo lo podemos subir incluso más alto para tener un switcheo en modo de alta resolución, espacio entre haces 2,5 milímetros y ya no nos afecta el ancho del haz. Es una cuestión que necesitamos checar y checarlo también con el software para poder entender perfectamente bien cómo es que se está haciendo esta función. Pero lo que nos debe de quedar claro es que con esta función de haz cruzado volvemos nuestras cortinas con una mayor resolución de la que anteriormente tenían. Es una mayor resolución, eso es lo que nos debe de quedar claro, que se puede bajar, o más bien que se puede elevar la resolución de la cortina. La función de haz cruzado solo es útil para detección de objetos que solo son capaces de bloquear un haz o menos. Pues sí, un objeto mayor pues no nos sirve de nada. Un objeto mayor va a ser detectado a como dé lugar. Acuérdense que el mínimo de objeto detectable es el objeto más pequeño que podemos detectar, que podría ser detectado
o no, dependiendo de su tamaño. Es tan pequeño que podríamos no detectarlo. Para otras aplicaciones, clasificación de altura, reconocimiento de objetos, los resultados que se utilizan son los de la función de haz paralelo para otro tipo de aplicaciones. Con el uso de la función de haz cruzado aumenta el tiempo de respuesta, pues sí, porque en vez de escanear uno o dos haces, ahora tenemos que escanear el doble. Con la función de haz cruzado se debe mantener una distancia mínima entre emisor y receptor. La distancia mínima depende de la abertura del ángulo de la cortina. Lo que decíamos, ¿no? La distancia tiene que estar controlada en este tipo de aplicación. Para objetos en movimiento y con la función de haz cruzado, el objeto mínimo detectable depende de la velocidad del objeto. También depende de la velocidad del objeto. ¿Por qué? Porque el tiempo de detección de la cortina es más largo, porque detecta más haces, tiene que detectar más haces. El escaneo de alta velocidad no es posible, pues no. El tamaño del objeto mínimo detectable con función de haz cruzado también depende de las otras opciones de configuración, como el tiempo de respuesta configurado y reserva operativa. Entonces, pues es una función que se puede aplicar, pero hay que aplicarla con cuidado porque afecta a otras características de la cortina. Cuando no la utilizamos esta función, pues todo es normal, digamos, no hay problema. Pero cuando sí le estamos utilizando esta función, hay que tener cuidado qué pasa con las otras características de la cortina. Bueno, modos de funcionamiento del MLG2. El MLG tiene los modos de funcionamiento estándar, transparente y resistente al polvo y a la luz solar. Dentro de los modos de funcionamiento, las opciones de rendimiento se pueden utilizar para modificar el tiempo de respuesta, tamaño del objeto mínimo detectable, absorción mínima detectable, en modo de operación transparente y reserva de operación. Las opciones de rendimiento configurables dependen del modo operativo seleccionado. Cuando se cambia el modo de operación, se debe realizar un nuevo proceso de aprendizaje. Sí, miren, estas cortinas, pues al ser de medición y al tener ciertas características, no es tan sencilla o su comprensión como las de seguridad. Ahí las de seguridad nomás detectan algo y paran la máquina y se acabó. Aquí como es de medición y podemos jugar con todos estos factores, necesitamos entender mejor cómo funciona esta cortina. Pero para poderla entender de manera correcta, pues necesitamos también jugar con el software para ver qué cosas puede hacer el software efectivamente, ¿no? Modo de funcionamiento estándar. El modo de funcionamiento estándar es un modo en el que la mayoría de las aplicaciones de medición pueden ser llevadas a cabo. Solo se pueden detectar objetos opacos. No debe haber un alto nivel de irradiación de luz constante. Modo de operación transparente. Fíjense, esto es para detección de objetos opacos. El modo de funcionamiento estándar. Si el objeto que queremos detectar es un objeto transparente, como sería, por ejemplo, una botella de vidrio, una botella de PET o algún tipo de material que sea transparente, por ejemplo. El modo de operación transparente permite la detección de objetos transparentes como vidrio, PET, etc. Aquí vemos el modo de detección transparente. ¿Qué es lo que pasa? Que sí va a cruzar luz a través del objeto, pero va a cruzar menos luz de la que salió de acá. Si aquí salen 100 de luz, por decir un ejemplo, al pasar por el objeto transparente, aquí van a llegar solamente 50 de luz. Entonces, este es cómo funciona el modo transparente. Esta cuestión de que aquí salgan 100 y acá llegan 50, si la cortina está en otro modo de detección, por ejemplo estándar, pues nos diría que no hay nada aquí, que no hay nada. ¿Por qué? Porque está llegando luz. Pero en modo de detección transparente, no solamente es suficiente que llegue luz, hay que verificar cuánta luz está llegando.
Si está llegando mucho menos de la que salió de acá, pues quiere decir que hay un objeto transparente aquí en el centro. El modo transparente funciona de manera similar al modo de alta resolución, excepto que el umbral de conmutación de cada haz se ajusta de manera más sensible para detectar cuánta luz perdemos. Debido a la alta sensibilidad, el MLG2 Pro utiliza una adaptación de umbral continuo. No sé si ustedes recuerdan que cuando se ven sensores retroreflectivos, se habla de este umbral, adaptación de umbral continuo. Esto quiere decir que si este material que está aquí, por ejemplo, al centro, se empieza a ensuciar, pues cada vez va a pasar menos luz. Pero no porque pase menos luz, la cortina va a disparar. La cortina dispara únicamente, o más bien el umbral del haz se va ajustando automáticamente. A ver, ¿en qué iba? Se ajusta de manera más sensible. Debido a la alta sensibilidad, el MLG2 Pro utiliza una adaptación de umbral continuo, lo que hace que el modo transparente sea más robusto a las influencias ambientales. Con el modo transparente, el MLG2 detecta objetos transparentes que tienen una absorción menor del 10%. Según la transparencia del objeto, hay 3 sensibilidades disponibles. La detección de botellas a menudo es posible, pero crítica. Esto tiene que ser probado en el sitio del cliente. Entonces, pues son diferentes maneras de funcionamiento con diferentes características que, bueno, se tienen que hacer pruebas, ¿no? Para ver cómo funciona esto. Una pregunta. Sí, En el modo de detección de objetos transparentes, entonces automáticamente nos va a causar una reducción del campo o distancia a que se deben de instalar las cortinas. es correcto, sí. Ok, una pregunta más. En el caso de los sensores optoelectrónicos, en relación a Sí, en una ocasión escuché que si íbamos a trabajar a 5 metros de distancia, lo ideal era tener un sensor que nos dé 10 metros para decirte. es correcto. Entonces, en el caso de las cortinas, esa norma, ¿cómo se usa? Esa norma no se usa en las cortinas. Las cortinas Ah, te van a decir hasta dónde pueden ellas y hasta dónde ya no pueden por sí, medio pero del software. por ejemplo, si yo tengo una cortina de 10 metros de, de campo, Ah, ¿es posible que la pueda usar a 10 metros? depende de la aplicación que quieres poner, depende de la modalidad de sensado que quieres utilizar. Ok, Para una aplicación estándar, sí. Para una aplicación más exigente como las que estamos viendo ahorita, muy probablemente no. no, pero estamos hablando de cortinas de seguridad, detección de mano. Eh, Ah, bueno, esa es otra cosa, sí, cortinas de seguridad, la distancia que es, esa es la distancia. Aquí Esa en es la este caso distancia. no, sí, aquí en este Pues, caso no se aplica igual porque es claro, una cortina que la estamos llevando al límite de sus capacidades. cierto, cierto. Esa es la cuestión. Ok, gracias. Ok. Modo de funcionamiento resistente al polvo y a la luz solar. El modo de funcionamiento resistente al polvo y a la luz solar está diseñado para aplicaciones cuando hay una gran cantidad de polvo en el medio ambiente o un alto nivel de radiación solar. El modo de funcionamiento resistente al polvo y a la luz solar reduce el rango de detección máximo. Aquí está lo que estábamos comentando hace un momento. Reduce el rango de detección máximo hasta 1.2 metros para dispositivos con un rango de operación de 2 metros. O sea, un dispositivo de 2 metros, si tú lo usas con esta modalidad, te va a dar pues, prácticamente la mitad nada más, un 60% de la distancia nominal. Y para un objeto, para unas cortinas
y de 3 metros para un rango de operación operativo de 5 metros. O sea que si tus cortinas eran de 5, en este modo nomás te van a funcionar en 3. Y si tus cortinas eran de 8.5, nomás te van a funcionar en 5. O sea, te reduce la distancia. ¿Por qué? Porque estamos obligando a la cortina a que trabaje en una situación más complicada. Este modo de funcionamiento solo se puede configurar en un MLG con menos de 240 haces. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de que te limitan la distancia, te limitan también el tamaño de la cortina. Si es una cortina con más de 240 haces, pues entonces no la podemos utilizar en esta modalidad. Este modo de funcionamiento solo se puede configurar en un MLG con menos de 240 haces. Entonces, como le estamos exigiendo a la cortina una funcionalidad más fuerte del estándar, pues algunos valores que tenía de alcance, de rango, eso bajan porque le estamos exigiendo mucho a la cortina. Entonces, el modo resistente al polvo de la luz solar, entonces aquí nos dice que el rango máximo de uso son 150,000 luxes. Y una distancia de 0.5 metros entre emisor y receptor. Para un mayor alcance, la resistencia a la luz solar disminuye. O sea, cuando tienes tus cortinas funcionando básicamente a cielo abierto y el sol nos está dando 150,000 luxes que caen sobre la cortina, la distancia de funcionamiento va a ser solamente de medio metro, no te va a dar más, porque la luz del sol es muy intensa y no le permite a la cortina ver su propia luz. Para ver su propia luz necesita verla muy cerquita, o sea, medio metro. Usando el modo robusto del MLG2, se vuelve menos sensible a la luz solar. Al hacer esto, el emisor envía los haces con más potencia. El receptor se ajustará a una menor sensibilidad. Con esta función, el MLG2 tiene una protección contra la luz ambiental hasta 150,000 luxes. Este modo funciona para un dispositivo de hasta 240 haces. Entonces, podemos jugar con la potencia de estas cortinas, podemos jugar con la sensibilidad del receptor y podemos jugar con la cantidad de luz solar que podemos aceptar. Pero obviamente el resultado va a ser que la distancia de funcionamiento de la cortina pues tiene que disminuir, es la que se ve afectada. Entonces todo esto necesitamos verlo en el manual en caso de que tengamos necesidad de hacer una aplicación de estas muy demandante para la cortina, muy demandante. Interfaces, funciones y datos de proceso. El MLG2 tiene varias interfaces diferentes que se pueden usar para enviar una medida, resultado o configurar el MLG2. O sea que esta cortina va a estar enviando resultados al PLC, por ejemplo. Dos interfaces Ethernet para la integración de un bus de campo Profit. O sea que tenemos dos interfaces Ethernet. Una interfaz Ethernet para la configuración con sopas o con el web server integrado. Una salida de conmutación push-pull. Las funciones de esta salida de conmutación se pueden configurar en SOPA-CT o también se pueden configurar con Profinet. Ejemplos de aplicación para la MLG2. El MLG2 es adecuado para aplicaciones complejas que incluyen detección de inicio y fin, detección de objetos pequeños o transparentes, aplicaciones de tráfico, medición de volumen o medición de contorno. Entonces, por ejemplo, para medición de principio y fin, pues tenemos aquí, por ejemplo, que estamos midiendo el tamaño de esta, pues es como una fruta, ¿no? Estamos midiendo el tamaño de la fruta. Manzanas, no sé qué son estos. Detección de objetos transparentes, aquí estamos detectando, por ejemplo, pues serán botellas de agua que vienen empacadas en PET. Entonces estamos detectando objeto transparente. Detección de Una objetos pregunta, pequeños. Sí. discúlpame.
Sí, 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 adelante. Cuando una cortina típica se activa y pasa un objeto, vamos a llamarlo grande, en Ajá. relación de haces de luz, se va a bloquear cierta cantidad de haces, ¿cierto? Pero cuando estamos detectando fruta, lo que se detectaría sería una sola dimensión. Vamos a considerar que la fruta va vertical. ¿Sería sola Sí. altura o también la cortina tiene la capacidad de medir la distancia de los contornos? Y, y- Mira, y- ahí te va. Ahí te va. En primer lugar, estas cortinas no se bloquean porque no son de seguridad. Únicamente las que son de seguridad bloquean la máquina. Estas no, no, simplemente lo perdón. que hacen. Disculpa, cuando hablaba de bloqueo Sí. me refería a que los haces se interrumpen. Ah, ok, sí, correcto. Sí, se interrumpen, es correcto. Aquí lo que tenemos es una cortina que una parte está en la parte de arriba y la otra está en la parte de abajo. Entonces, aquí estamos midiendo, digamos que la anchura de la fruta, el ancho de la fruta. ¿Cómo podemos medir el largo? Pues el largo lo podemos medir, por ejemplo, con un encoder, no necesitamos otra cortina. Sabemos que esta banda, sabemos que esta banda corre, por decir un ejemplo, a 1 metro por segundo, por decir algo. Dependiendo del tiempo que esta cortina estuvo bloqueada en algunos de sus haces, sabemos cuál es la longitud de esta fruta. Y el ancho lo sabemos por el número de haces que se bloquearon. Entonces, teniendo la longitud y el ancho, ya tienes una muy buena idea del volumen de esta fruta, que todavía te faltaría la altura, pero digamos que como estas frutas, digamos que son estándar en cuanto a su forma, digo, no vienen unas aplanadas y otras muy altas, todas más o menos son de cierto perfil, podemos sacar un volumen muy cercano si conocemos su largo, que lo podemos hacer con un encoder, te comento, y su ancho, que lo podemos hacer con la cortina de automatización. ¿Sí me explico? Sí, perfectamente. Y si el cliente tiene una aplicación más exhaustiva, le metemos una cámara 3D. Pues puede ser una cámara 3D o simplemente le metes tres cortinas, una que Sí, mida el ancho de la fruta, otra que mida la altura de la fruta y otra que mida el largo de la fruta. Y con tres dimensiones medidas, el PLC puede hacer una multiplicación y decirte que el volumen de esta fruta es tanto. correcto. Bueno, entonces, bueno, ya vemos aquí, por ejemplo, que por medio de la cortina podemos detectar la presencia de, en este caso son brocas. Por lo que yo veo aquí son brocas que se están fabricando, que están manipulando. Aquí, por ejemplo, diseño de tráfico. Esta es una cosa, así como te digo. Por ejemplo, para detectar que esto es un camión, la cortina de medición detecta el ancho del camión y un encoder detecta el largo del camión. Y con el largo y el ancho ya se puede saber cuál es la tarifa que ese camión tiene que pagar aquí en la caseta de cobro. Entonces, de esa manera se hace el perfilado de camiones, de vehículos. Aquí estamos midiendo volumen. Mira, aquí tenemos una cortina de forma horizontal y otra cortina de forma vertical. Entonces aquí estamos midiendo, digamos, lo que sería ancho y alto. Y el largo lo estamos midiendo con un encoder. Mira, de hecho, aquí está el encoder. No sé si lo ves, aquí este es el encoder. Entonces, de esa manera estamos sacando el volumen Sí, de se ve este azul. objeto. Así es. Aquí igualmente estamos midiendo contorno del vehículo, de la carrocería. Son aplicaciones ya pues muy exigentes, ¿no? Realmente son aplicaciones muy exigentes. Se puede hacer, pero hay que tener cuidado cómo se hace y qué perdemos al hacer ese tipo de aplicaciones. Entonces, estas cortinas, pues tienen su chiste, tienen
hay que dedicarles un tiempecito a aprender a manejarlas, a entender cómo funcionan, pero bueno, ya tenemos una idea muy clara de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Así es, muy interesante. Bueno, pues muy bien, pues creo que por el día de hoy, Sí, hasta estamos, aquí le dejamos el día de hoy. cómo no, José. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Y hasta nos el vemos jueves. si Dios nos da, si Dios nos da Sí, licencia entonces el jueves. recuerda, Después, disculpa, sí, información para las dime. cámaras de seguridad. Ah, correcto, correcto, para la Cámara de Seguridad. Muy bien, lo vemos la semana, no, semana entrante. A la siguiente sesión lo vemos, claro que sí. ¿Nos vemos el jueves o nos vemos la semana que viene? Nos vemos el jueves si Dios nos da Ah, que licencia. el jueves. Sí, Sí, por gracias. favor. Ándele. Ok, Hasta Pasa, luego. buen día. gracias. Hasta Tenga un buen luego. día. Gracias.